Me llamo Elena. Tenía 28 años. Y en aquel entonces, yo creía que era la mujer más feliz del mundo. Aquella noche, me quedé inmóvil, al otro lado de la puerta de nuestro camarote nupcial. El lujoso crucero se deslizaba suavemente sobre el Mediterráneo. El sonido de las olas era una caricia, una melodía constante. Pero yo, dentro de mi cabeza, solo escuchaba las voces que venían del interior. Era la voz de Isabel, mi suegra. La misma voz que yo siempre había considerado cálida como el terciopelo. «Empújala al mar», dijo. «Sus 40 millones de euros nos darán la vida entera». Hubo un silencio. Un silencio denso, pesado. Y después, la voz de Alejandro, mi marido. El hombre al que yo amaba con cada fibra de mi ser. Resonó, con una ligera duda al principio, pero firme al final. «Mañana, el pronóstico anuncia oleaje fuerte», dijo. «Será el momento perfecto». El suelo bajo mis pies se tambaleó con más violencia que el propio barco en alta mar. 40 millones de euros. Era la cifra exacta que mis padres me habían dejado en herencia. Y ahora, era también mi sentencia de muerte. Sentí un frío que no venía del aire del mar, sino de adentro. Un frío que me congeló la sangre. En ese instante, la decisión ya estaba tomada. Para entenderlo, hay que volver atrás. Hay que volver a 2 años antes, cuando mi mundo era solo de color gris. Mis padres fallecieron en un accidente de tráfico. Fue repentino. Brutal. La casa familiar, un chalet precioso a las afueras de Madrid, se volvió un lugar enorme y silencioso de la noche a la mañana. Las habitaciones se llenaron de eco. Yo estaba sola. Completamente sola. Rodeada por la inmensa fortuna que me habían dejado. Pero el dinero no llena el vacío del corazón. Al contrario, a veces lo hace más pesado. Cada extracto bancario, cada informe de inversiones, era un recordatorio de lo que había perdido. Y entonces, en medio de esa niebla, apareció Alejandro. Él no era como los otros hombres que se me acercaban con torpeza, sin saber si hablarme de sus negocios o darme un pésame incómodo. Alejandro no hizo ni lo uno ni lo otro. Me preguntó por el libro que estaba leyendo en la cafetería. Al día siguiente, me trajo una maceta con una azalea, la flor favorita de mi madre. Me dijo que había visto una y se había acordado de mí. Se sentó a mi lado durante horas, en silencio, simplemente acompañándome. Su calma era un ancla en mi tormenta. Tenía una mirada profunda que parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras, y una sonrisa cálida que poco a poco empezó a descongelar la mía. Alejandro me enseñó a sonreír de nuevo. Y un día, me llevó a conocer a su familia. Los de la Torre. Un apellido con historia en la ciudad, aunque él siempre decía que lo único que de verdad importaba era la tranquilidad y estar juntos. Recuerdo perfectamente aquel primer día en su casa. Su padre, Ricardo, un hombre de aspecto serio y elegante, me estrechó la mano con una firmeza que transmitía seguridad. «Bienvenida a la familia, Elena», me dijo. Su voz era grave, imponente. «Considera esta tu casa». ¿Y su madre, Isabel? «Ah, Isabel». Ella me abrió los brazos y me dio un abrazo. Un abrazo que me rompió por dentro, porque era el tipo de abrazo que yo llevaba meses necesitando. Un abrazo de madre. Me acarició el pelo y me dijo que era aún más bonita en persona. Me confesó, con una voz suave y melodiosa, que siempre había soñado con tener una hija. Y yo, en mi infinita ingenuidad, me lo creí. Aquella noche, para cenar, preparó ella misma una paella de marisco. Decía que era la receta de su abuela. El aroma del azafrán y el marisco llenaba toda la casa, un aroma a hogar. Se aseguró de ponerme en el plato la gamba más grande y jugosa. «Come, hija»,
me dijo, mirándome con una ternura que me desarmó. Estás demasiado delgada. Me duele verte así. Esas palabras. Esos gestos. Fueron como agua tibia sobre tierra seca. Para mí, una huérfana sedienta de afecto, aquello era el paraíso. Había encontrado una familia. Por fin. Me lo dieron todo. Su tiempo, su atención, un lugar en su mesa cada domingo. Lucía, la hermana pequeña de Alejandro, me adoptó como a una hermana mayor. No se separaba de mí. Me arrastraba de compras por la calle Serrano, me ayudaba a elegir vestidos, me contaba sus secretos. Yo me sumergí por completo en aquella felicidad. Era un sueño tan perfecto que nunca me detuve a pensar que quizás, solo quizás, era demasiado bueno para ser verdad. Les entregué mi confianza sin reservas. Les entregué mi corazón. Y finalmente, les entregué mi vida en una boda de ensueño de la que habló todo Madrid. Este crucero de lujo por el Mediterráneo, navegando hacia las islas griegas, fue su regalo de bodas. Un regalo de Ricardo e Isabel. Pocas horas antes de descubrirlo todo, yo estaba en la cubierta, con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro. Dejaba que la brisa marina jugara con mi pelo. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rojos, y el sol se hundía en el mar como una moneda de oro. El olor salado del océano se mezclaba con el suave perfume de jazmín de mi vestido. Era el aroma de la felicidad. O al menos, eso es lo que yo creía, hasta esa noche. La noche en que descubrí la verdad al otro lado de la puerta de mi propio camarote nupcial. La noche en que mi paraíso se hizo añicos. La felicidad, cuando es nueva, es como una planta delicada. Hay que regarla todos los días. Y ellos, los de la torre, eran expertos jardineros. Cada gesto, cada palabra, era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. La casa de Ricardo e Isabel dejó de ser su casa para convertirse en mi hogar. Yo no era una invitada. Era parte de ellos. Visto desde ahora, entiendo la precisión de su trabajo. Era una obra de arte. Una actuación perfecta. Isabel me colmaba de regalos. No eran detalles cualquiera. Eran regalos pensados, estudiados. Un día, apareció con una caja de terciopelo azul. Dentro, había un collar de perlas. Eran frías y suaves al tacto. Hacen juego con el color de tus ojos, Elena, me dijo mientras me lo abrochaba en el cuello. En aquel entonces, yo creí que era un gesto de amor maternal. Hoy sé que solo me estaba poniendo el collar, como a un animal de exposición. Uno muy caro. Me llevaba de compras por las tiendas más exclusivas. Elegía mi ropa, mi perfume. Decía que una de la torre debía lucir siempre impecable. Y yo, que había pasado meses vistiendo de luto y sin mirarme al espejo, me dejaba hacer. Me sentía cuidada, protegida. ¡Qué ciega estaba! No me estaba vistiendo a mí, estaba vistiendo a su inversión. Ricardo, por su parte, asumió el papel del padre protector. Se sentaba conmigo en su despacho, un lugar solemne con olor a cuero y a madera vieja. Me ofrecía un café y me hablaba de finanzas. Elena, decía con su voz grave y tranquilizadora, ese dinero que te dejaron tus padres es una gran responsabilidad. Y también un gran riesgo si no se gestiona bien. Me aconsejaba sobre fondos de inversión, sobre cómo diversificar mi cartera. Parecía tan sincero. Tan preocupado por mi bienestar. Yo le entregué los contactos de mis gestores. Le di acceso a todo, agradecida por tener a alguien con su experiencia guiándome. Recuerdo una tarde en ese despacho. Mientras él revisaba unos papeles en su tableta, vi cómo su mandíbula se tensaba. Sus dedos apretaron el borde del dispositivo. En la pantalla, vi un titular sobre la caída de las acciones de una empresa constructora.
Fue solo un instante. Al notar mi mirada, deslizó el dedo y la pantalla cambió a una foto familiar. Alejandro entró en ese preciso momento, con 2 copas de vino en la mano y una sonrisa. Me besó y me preguntó qué tal el día. El mal gesto de Ricardo se me olvidó por completo. Y por supuesto, estaba Alejandro. Él era el director de orquesta de aquella sinfonía de engaños. Unos meses antes de la boda, durante una cena romántica, tomó mis manos. Me miró a los ojos, con esa intensidad que me hacía sentir la única mujer en el mundo. Elena, mi amor, empezó a decir. Pienso en nuestro futuro. En nuestra casa, en nuestros hijos. Quiero que siempre estén protegidos. Pase lo que pase. Y entonces, me habló de un seguro de vida. Un seguro de vida a mi nombre, con él como único beneficiario. Por 2 millones de euros. Dicho así, suena terrible. Pero en aquel momento, en su boca, sonó como la más bella declaración de amor y responsabilidad. Dijo que era una formalidad, algo que la gente sensata hacía. Una prueba de que nuestro proyecto de vida era serio, sólido. Y yo, enamorada y confiada, firmé los papeles sin dudar. Firmé, creyendo que estaba construyendo un futuro. No me di cuenta de que solo estaba poniendo precio a mi final. Lucía, la hermana, era la encargada de que yo nunca tuviera tiempo de pensar. Siempre tenía un plan. Un cine, una exposición, un viaje de fin de semana. Me llenaba la vida de ruido, de risas, de actividad. Así, yo no tenía ni un momento a solas para escuchar esa pequeña voz en mi interior que quizás, solo quizás, podría haberme advertido de que algo no encajaba. Y así llegamos a la última noche. La cena en el restaurante más elegante del crucero, estábamos todos sentados en una mesa redonda, bajo una lámpara de cristal que brillaba como un sol en miniatura. Ricardo levantó su copa de vino. Por Elena y Alejandro, dijo. Y por el futuro de la familia de la Torre. Todos chocamos nuestras copas. El sonido del cristal fue limpio, claro. Perfecto. Isabel me sonreía desde el otro lado de la mesa. Lucía me guiñó un ojo, cómplice. ¿Y Alejandro? Alejandro tenía su mano sobre mi rodilla, bajo el mantel. Apretó suavemente. Un gesto de amor. Yo les devolví la sonrisa, sintiéndome inmensamente afortunada. Agradecida. Era la última fotografía de mi felicidad. Una imagen nítida, brillante y completamente falsa. Poco después, me empecé a sentir mareada. Quizás fue el vino, o el suave balanceo del barco. Dije que necesitaba ir un momento al servicio. Y fue al volver, caminando por aquel pasillo silencioso, cuando me detuve frente a la puerta de nuestro camarote. Y lo escuché todo. El pasillo del barco parecía haberse alargado. O quizás eran mis piernas las que se negaban a moverse. Me agarré a la pared forrada de madera para no caer. El corazón me latía tan fuerte que el sonido retumbaba en mis oídos, ahogando el murmullo lejano de las olas. Mi primer impulso fue gritar. Correr. Pedir ayuda. Pero, ¿a quién? Estaba en medio del mar, rodeada de ellos. De su tripulación comprada, de sus sonrisas falsas. Yo era la presa, y ellos, los cazadores. Si corría, solo aceleraría el final. El miedo es una cosa curiosa. Primero te paraliza. Es como un veneno que te hiela los huesos. Pero si logras sobrevivir a esa primera oleada, el miedo se transforma. Se convierte en otra cosa. En una rabia fría. En una claridad absoluta. Y en ese pasillo, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, yo sentí como el miedo se transformaba dentro de mí. Las lágrimas que pugnaban por salir se secaron. La niña asustada que buscaba una familia murió en ese instante.
Y nació otra persona. Me di la vuelta, con pasos lentos, controlados. Volví sobre mis pasos hacia el baño que había al final del pasillo. Me encerré. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía la cara pálida, los ojos desorbitados, pero en el fondo de sus pupilas había una llama nueva. Una llama que no era de amor, sino de pura supervivencia. ¿No podía huir? No todavía. Necesitaba pruebas. Sin pruebas, mi historia sería el delirio de una esposa histérica. Me tomarían por loca. O peor, encontrarían la manera de silenciarme para siempre. Saqué el móvil de mi pequeño bolso de noche. Mis manos temblaban, pero mis dedos obedecieron. Desbloqueé la pantalla. Busqué la aplicación de la grabadora de voz. Respiré hondo, 1, 2 veces. Tenía que volver. Tenía que acercarme a esa puerta. Salí del baño. El pasillo estaba desierto. Caminé de puntillas, como una ladrona en mi propia luna de miel. Cada paso era una eternidad. Llegué a la puerta del camarote. El corazón me martilleaba contra las costillas. Me agaché, fingiendo que se me había caído un pendiente, y deslicé el móvil con cuidado, pegándolo a la ranura que había bajo la puerta. Pulsé el botón de grabar. Y esperé. Apretada contra la pared, en un pequeño recoveco oscuro que me ocultaba de la vista. La conversación continuaba dentro. Ahora era Ricardo, mi suegro, quien hablaba. Su voz, siempre tan paternal, ahora sonaba cortante como el filo de un cuchillo. El plan es sencillo, decía. Hablé con un miembro de la tripulación. Un tal Mateo. Se encargará de que las cámaras de esa sección de la popa dejen de funcionar justo a la hora convenida. Un oportuno fallo técnico. ¿Y si alguien nos ve?, preguntó Lucía, su voz con un deje de excitación infantil. Nadie nos verá, la tranquilizó Isabel. A esa hora, después de la fiesta de mañana, todo el mundo estará agotado. O borracho. Además, esa cubierta siempre está vacía. El peor golpe, sin embargo, aún estaba por llegar. Fue la voz de Alejandro. Mi Alejandro. Se quejaba. Tengo ganas de que esto acabe ya, dijo con un tono de hastío que nunca le había escuchado. Tener que fingir este teatro romántico con una chica tan aburrida. Es un suplicio. Una chica tan aburrida. Un suplicio. Esas palabras no me rompieron el corazón. No, mi corazón ya estaba roto. Esas palabras lo pulverizaron. Lo convirtieron en cenizas. Ya no quedaba nada que salvar. Ni una sola duda. Ni un solo recuerdo bueno que no estuviera manchado por la mentira. Siguieron hablando de la policía. De cómo fingirían el dolor. De cómo Ricardo usaría sus contactos para asegurarse de que la investigación se cerrara rápido. Un trágico accidente. Una esposa que resbala por culpa del oleaje. Una historia triste, pero creíble. Cuando oí el sonido de una silla arrastrándose, supe que iban a salir. Con un movimiento rápido, recogí el móvil y detuve la grabación. Me escondí de nuevo en el hueco oscuro, conteniendo la respiración, mientras la puerta se abría. Pasaron por mi lado, uno a uno. Riendo. Comentando lo bien que había salido la cena. No me vieron. Para ellos, yo ya era invisible. Ya era un fantasma. Me quedé allí, en la oscuridad, con el móvil apretado en la mano. El metal frío era la única cosa real en un mundo que se había vuelto una pesadilla. En aquel momento, entendí que el mundo que yo conocía se había derrumbado por completo. A veces, las personas en las que más confías son las que sostienen el cuchillo que te atraviesa el alma. ¿Han experimentado ustedes alguna vez una traición parecida?
Les invito a compartir su historia en los comentarios. Creo firmemente que compartir nuestras cicatrices nos hace más fuertes. No volví al camarote. No podía. No podía mirarle la cara a Alejandro, no podía respirar el mismo aire que él. Me convertí en un fantasma errante por los pasillos del crucero. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para ordenar el caos que tenía en la cabeza. Subí a una de las cubiertas superiores, a la zona de la piscina. A esa hora de la noche estaba casi vacía. El viento del mar me golpeaba la cara, frío y salado. Me senté en una tumbona, abrazándome a mí misma, sintiéndome la persona más sola del universo. Tenía la grabación. Pero, ¿qué podía hacer con ella? Estaba en un barco en medio de la nada. Si acusaba a los de la Torre, una de las familias más respetadas de Madrid, ¿quién me creería? Ellos tenían dinero, poder, contactos. Podían destruir esa grabación. Podían destruirme a mí. Empecé a observar. A mirar de verdad. Me fijé en la tripulación. La mayoría de ellos trataban a mi familia política con una deferencia exagerada, casi servil. Les sonreían, asentían a todo. Eran los empleados perfectos para unos patrones arrogantes. Los de la Torre trataban al personal con una amabilidad condescendiente, como quien acaricia a un perro. Era un desprecio disfrazado de cortesía. Pero había una excepción. Un hombre. Se llamaba Javier. Lo sabía porque llevaba su nombre bordado en el impecable uniforme blanco. Era el mayordomo principal, o algo así. Un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo canoso y la espalda recta. Se movía por el barco con una calma y una eficiencia que solo dan los años de experiencia. Observé su interacción con los de la Torre. Era impecablemente educado, sí. Pero no había servilismo en su mirada. Sus ojos, de un azul claro y algo cansado, lo veían todo. Cuando Ricardo le daba una orden con ese tono de superioridad, Javier simplemente asentía, sin una sonrisa forzada. Mantenía una distancia profesional, una dignidad silenciosa que los demás no tenían. Él no parecía impresionado por su dinero ni por su apellido. Vi en él algo diferente. Una integridad. O quizás, era solo mi desesperación la que me hacía verlo. Era una apuesta. Una apuesta a vida o muerte. Pero era la única que tenía. Tenía que hablar con él. A solas. Esperé mi oportunidad. Al día siguiente, por la tarde, lo vi dirigirse hacia una zona de servicio en una de las cubiertas inferiores. Una zona poco transitada por los pasajeros. Lo seguí a una distancia prudente. Mi corazón latía con fuerza. Si me equivocaba, si él era uno de ellos, todo habría terminado. Lo abordé junto a una pequeña sala de lavandería. El aire olía a detergente y a ropa limpia. Disculpe, dije. Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Javier se giró. Me miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que estaba detrás de él. Sus ojos azules me estudiaron con calma. Señora de la Torre. ¿Necesita algo? Tragué saliva. Necesito hablar con usted. En privado. No hizo preguntas. Miró a ambos lados del pasillo y luego señaló una pequeña puerta. Entremos aquí. Es un almacén. Nadie nos molestará. La habitación era pequeña, llena de cajas de manteles y servilletas. La luz era tenue. El silencio, casi total. No sabía por dónde empezar. Las palabras se me agolpaban en la garganta. Usted lleva mucho tiempo trabajando en este barco, ¿verdad, Javier? Más de 30 años, señora. Habrá visto a mucha gente. A muchas familias.
Él asintió lentamente, esperando. Sus ojos no se apartaban de los míos. Decidí arriesgarme. Mi familia política, los de la Torre. ¿Qué impresión le dan? Javier se tomó su tiempo para responder. Se alisó la chaqueta del uniforme, un gesto casi imperceptible. Son pasajeros importantes, dijo finalmente. Su voz era neutra, profesional. Por favor, insistí, bajando la voz. Siento que algo no va bien. Algo muy grave. Y no tengo a nadie en quien confiar. Vi un destello de algo en su mirada. ¿Compasión? ¿Cansancio? No lo supe. Pero no me rechazó. ¿A qué se refiere con que algo no va bien? Era el momento. O todo, o nada. Saqué el móvil de mi bolso. Con los dedos temblorosos, busqué la grabación. No se la puse entera. Solo seleccioné un fragmento. El fragmento en el que Ricardo hablaba de comprar a un tripulante para apagar las cámaras. Le acerqué el teléfono. El sonido de la voz de mi suegro llenó el pequeño almacén. Javier escuchó. Su rostro no cambió de expresión, pero vi cómo sus manos, a los costados, se cerraban lentamente en dos puños apretados. Cuando la voz de Ricardo terminó, Javier levantó la vista. Su mirada ya no era la de un empleado. Era la de un hombre. Se quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Yo contuve la respiración. Finalmente, habló. Su voz era baja, grave. Yo no conozco a ningún Mateo en mi equipo, dijo. Pero no me sorprende. He visto a gente como ellos antes. Gente que cree que el dinero puede comprarlo todo. Incluso la vida de una persona. Sentí un alivio tan inmenso que casi me fallan las piernas. Entonces, ¿me cree? Él asintió. Le creo, señora. Y voy a ayudarla. ¿Por qué?, pregunté, sin poder evitarlo. Usted no me conoce de nada. Javier me sostuvo la mirada. Porque hace muchos años, en un barco como este, vi una historia parecida. Una chica joven, rica, casada con un hombre mayor. Una noche, ella, cayó por la borda. Se cerró el caso como un accidente. Pero yo siempre supe que no lo fue. Y nunca hice nada. No voy a cometer el mismo error dos veces. Entonces, me reveló algo que me heló la sangre. Hace 2 días, dijo, el sistema de cámaras de la cubierta de popa, precisamente la zona más aislada, sufrió un fallo técnico. Nos dijeron que un técnico de la compañía vendría a arreglarlo cuando llegáramos a puerto. Ahora entiendo qué clase de fallo técnico fue. Ya no estaba sola. Tenía un aliado. Un aliado inesperado. Volví a mi camarote esa noche. Actuar con normalidad fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Alejandro me recibió con un beso. Sentí el impulso de apartarme, pero me obligué a quedarme quieta. Me obligué a sonreír. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un escenario, y yo, en la actriz principal. Al día siguiente, me reuní de nuevo con Javier. Fue un encuentro breve, en el mismo almacén. Me entregó un objeto pequeño y discreto. Era un broche, con la forma de una hoja de olivo plateada. Es una grabadora, me explicó en voz baja. La batería dura 12 horas. La calidad del sonido es excelente. El equipo de seguridad a veces las usa. Póngaselo en la solapa. Nadie sospechará. Lo tomé. El metal era frío, pesado. Era mi única arma. Juntos, trazamos un plan. Un plan sencillo, pero arriesgado. Si ellos querían mi dinero, si esa era la razón de todo, entonces atacaríamos por ahí.
Golpearíamos su codicia. Esa misma tarde, puse en marcha el primer movimiento. Busqué a Alejandro. Estaba en el balcón de nuestro camarote, mirando el mar. Me acerqué a él, me puse a su lado. Me aseguré de que mi rostro reflejara una profunda melancolía. Durante horas, había ensayado esa expresión frente al espejo. ¿Qué te pasa, cariño?, me preguntó, rodeándome con su brazo. Llevas todo el día muy callada. Apoyé la cabeza en su hombro. El olor de su colonia, que antes me encantaba, ahora me revolvía el estómago. He estado pensando mucho, Alejandro, dije, mi voz apenas un susurro. ¿En mis padres? Él se tensó ligeramente. Siempre evitábamos hablar de ellos. Anoche soñé con ellos, continué, dejando que mi voz se quebrara un poco. Me decían que este dinero, estos 40 millones de euros, no son una bendición. Son una carga. Un peso enorme sobre mis hombros. Lo miré, con los ojos llenos de una tristeza perfectamente fingida. Me siento culpable, Alejandro. Culpable de tener tanto, mientras hay gente que no tiene nada. Mis padres eran buenas personas. Ellos querrían que su dinero sirviera para algo bueno. Alejandro me miraba, con el ceño fruncido. No entendía a dónde quería llegar. Era el momento de lanzar el anzuelo. He tomado una decisión, afirmé, esta vez con una voz más firme, como si hubiera encontrado una revelación. Voy a contactar con los abogados en cuanto lleguemos a puerto. Quiero donar la mayor parte de la herencia. El 90%. Crearé una fundación con el nombre de mis padres para ayudar a niños huérfanos. Nosotros nos quedaremos con el resto. Es más que suficiente para vivir bien, sin lujos exagerados. Para ser felices de verdad, ¿no crees? Vi el impacto en su rostro. Fue como ver una película a cámara lenta. Primero, la incredulidad. Sus ojos se abrieron un poco más. Luego, su sonrisa se congeló, convirtiéndose en una máscara rígida. Y finalmente, un pánico fugaz, casi imperceptible, cruzó su mirada antes de que lograra ocultarlo. Se quedó en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos. Podía oír el zumbido de sus pensamientos, la maquinaria de su mente tratando de procesar la noticia. El pez dorado, su pez dorado de 40 millones de euros, estaba a punto de escaparse de la red. Elena, cariño, empezó a decir, esforzándose por mantener un tono suave y razonable. Es una idea muy noble. Demuestra el gran corazón que tienes. Pero, ¿lo has pensado bien? Es una decisión muy importante. Es el dinero que tus padres trabajaron toda su vida para dejarte a ti. Yo negué con la cabeza, manteniendo mi papel de idealista herida. Precisamente por eso. Quiero que su esfuerzo sirva para algo más grande que nosotros. El dinero no da la felicidad, Alejandro. Nuestro amor sí. Podremos construir nuestro futuro juntos, con lo que nos quede. Será suficiente, ¿verdad? Lo miré con una inocencia calculada, buscando su aprobación. Lo había acorralado. No podía oponerse a una decisión tan aparentemente altruista sin revelar sus verdaderas intenciones. Se le secó la boca. Lo vi tragar saliva. Claro, mi amor, dijo finalmente. Las palabras sonaron forzadas, como si estuvieran hechas de cartón. Si es lo que tú quieres, yo te apoyaré. Siempre. Se levantó de golpe. Tengo que ir a contárselo a mis padres. Se pondrán muy contentos. Sí. Muy contentos por tu generosidad. Y prácticamente huyó del camarote. Me quedé sola en el balcón, mirando cómo se alejaba a su espalda. Una sonrisa fría, una sonrisa que no reconocía como mía, se dibujó en mis labios. El anzuelo había sido mordido.
Activé el broche con un simple toque. Era un receptor. Javier había colocado un micrófono diminuto en el marco de la puerta del camarote de mis suegros. Esperé. No tardó mucho. Escuché la voz de Alejandro, jadeante, frenética. Tenemos un problema. Un problema muy gordo. ¿Qué pasa?, respondió la voz de Isabel, alarmada. La niñata está, gritó Alejandro. Quiere donarlo todo. Casi todo el dinero. Dice que ha soñado con sus padres y que quiere crear una fundación benéfica. Se hizo un silencio sepulcral. Luego, oí el sonido de algo rompiéndose. Probablemente un vaso contra la pared. Era la voz de Ricardo, un rugido de pura furia. No podemos esperar a mañana, gritó. Esa estúpida podría llamar a sus abogados en cualquier momento. Tenemos que hacerlo esta noche. ¿Esta noche?, preguntó Isabel, con la voz temblorosa. Pero, ¿cómo? Esta noche es el baile de máscaras, sentenció Ricardo. Es la oportunidad perfecta. Todo el mundo irá disfrazado, nadie reconocerá a nadie. El plan se adelanta. Alejandro, la llevarás a la popa después del baile. Y acabaremos con esto de una vez por todas. Escuché cada palabra, mi respiración contenida. Mi plan había funcionado. Quizás, demasiado bien. La sentencia de muerte ya no era para mañana. Era para esa misma noche. Habían mordido el cebo. Y al hacerlo, habían caído de lleno en mi trampa. La noche del baile de máscaras llegó con una rapidez vertiginosa. El gran salón del crucero estaba irreconocible, decorado con sedas y luces tenues que creaban un ambiente mágico y misterioso. La música de un cuarteto de cuerda flotaba en el aire. Todos los invitados llevaban antifaces, ocultando sus identidades, convirtiéndose por unas horas en extraños elegantes y anónimos. Elegí mi disfraz con un cuidado meticuloso. Un vestido largo, de un color azul tan oscuro como el mar a medianoche, cubierto de diminutos cristales que brillaban como estrellas. Y una máscara. Una máscara veneciana, adornada con plumas de pavor real y filigranas de plata. Ocultaba la mitad superior de mi rostro, pero dejaba al descubierto mis labios, pintados de un rojo intenso. La máscara era mi escudo. Detrás de ella, mis ojos podían observar, calcular, sin revelar el pánico ni el odio que sentía. Cuando Alejandro entró en el camarote para recogerme, se quedó sin palabras. Llevaba un smoking impecable y un sencillo antifaz negro que acentuaba la dureza de su mandíbula. «Estás deslumbrante, Elena», dijo, su voz con un matiz de admiración fingida. «Pareces una diosa del mar». Me ofreció su brazo. «¿Lista para tu gran noche?» «Más que nunca», respondí, y mi voz sonó firme. Entramos en el salón. Ricardo e Isabel ya estaban allí, conversando animadamente. Parecían la pareja perfecta, el patriarca y la matriarca de una familia feliz. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado la oscuridad que se escondía detrás de sus máscaras. La noche transcurrió como un sueño febril. Bailé. Reí. Brindé. Cada sonrisa era un esfuerzo titánico. Cada palabra amable que les dirigía era una mentira calculada. Yo era una actriz en el papel de su vida, y el escenario era una trampa mortal. Debía mantener la sonrisa en los labios, aunque mi corazón latiera como un tambor de guerra. Alejandro no se separó de mí. Sus manos en mi cintura, sus susurros al oído. Palabras de amor que sonaban a hueco, a ensayado. Noté cómo, de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia el gran reloj del salón. Tenía prisa. Prisa por acabar la función. Cuando la orquesta empezó a tocar el último vals, me sacó a la pista. Nos deslizamos por el salón abarrotado. Su cuerpo estaba pegado al mío.
Podía sentir el calor de su piel a través de la tela. Era el mismo cuerpo que me había abrazado durante meses, pero ahora solo sentía un frío glacial, una repulsión profunda. «Te quiero, Elena», me susurró al oído, su aliento cálido en mi cuello. Yo no respondí. Simplemente apoyé mi cabeza en su hombro, como tantas otras veces. Y esperé. Cuando la última nota del vals se apagó en el aire y los aplausos estallaron, supe que había llegado el momento. Se inclinó hacia mí. «Empiezo a agobiarme aquí dentro», dijo, con un tono casual. «Hay demasiada gente. ¿Por qué no vamos un rato a la cubierta de popa a tomar el aire? Después, nos retiramos». La invitación a mi propia ejecución. Lo miré, parpadeando detrás de mi máscara, como si estuviera considerando la idea. «Me parece un plan perfecto», respondí con una voz suave. Me tomó de la mano. La suya estaba fría y ligeramente húmeda. Estaba nervioso. Salimos del salón. Dejamos atrás la música, las risas, las luces. Caminamos por pasillos cada vez más silenciosos, cada vez más oscuros. La cubierta de popa estaba desierta, tal y como habían planeado. Solo se oía el silbido del viento y el rugido sordo del mar bajo nosotros. La noche era negra, sin luna ni estrellas. La única luz provenía de una lámpara de emergencia lejana que arrojaba sombras alargadas y fantasmales. Me llevó hasta la barandilla. El abismo oscuro y agitado se abría a mis pies. Me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. «No es romántico, mi amor», susurró. Me solté de su abrazo. Me di la vuelta para mirarlo de frente. Había llegado el momento de que cayeran las máscaras. Las de verdad y las invisibles. «Tu actuación ha terminado, Alejandro», dije. Mi voz era tranquila, pero cortante. «¿Puedes dejar de fingir?» La confusión cruzó su rostro enmascarado. Luego, la incredulidad. Y finalmente, una comprensión lenta y terrible. Vi cómo la sonrisa desaparecía de sus labios. ¿Qué estás diciendo, Elena?» «Digo que sé lo que planeáis», continué, y cada palabra era un golpe. «Lo sé todo. La conversación en el camarote. El tripulante comprado. Las cámaras apagadas. Los 40 millones de euros». Se quitó el antifaz. La cara que quedó al descubierto ya no era la de mi marido. Era la de un extraño. Un depredador. Sus ojos se entrecerraron, llenos de una furia helada. «¿Cómo?» siseó. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde que el amor de mi vida me llamó, aburrida, y consideró nuestro matrimonio un suplicio». No dijo nada más. Ya no había necesidad de palabras. Se abalanzó sobre mí. Era rápido, pero yo estaba preparada. En el último segundo, di un paso atrás y él tropezó. Pero se recuperó al instante. Me agarró por los brazos, su fuerza era brutal. «Debería haberte matado antes», gritó, y su voz era un gruñido animal. Toda su frustración, toda su rabia, explotó en ese grito. El broche mi solapa lo grabó todo. Su confesión. Me arrastró hacia la barandilla. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Me levantó, empujando mi cuerpo por encima del metal frío. Debajo de mí, solo la oscuridad y el rugido del agua. El viento me arrancaba el aliento. «Di tus últimas palabras, querida esposa», gruñó en mi oído. Sentí sus manos apretando, preparándose para el empujón final. Cerré los ojos. No por miedo, sino por pura concentración. Y entonces, una sombra surgió de la oscuridad. Fue rápido, silencioso y letal. Un golpe seco. Un quejido de dolor.
La presión sobre mi cuerpo desapareció. Caí de rodillas en la cubierta, jadeando, buscando aire. Cuando abrí los ojos, Alejandro estaba en el suelo, inmovilizado. Sobre él, la figura alta y serena de Javier, que le sujetaba los brazos a la espalda con una facilidad pasmosa. Me había salvado. Por un segundo. El vals había terminado. Pero la verdadera función no había hecho más que empezar. No hubo tiempo para el alivio ni para el miedo. El tiempo de las emociones había pasado. Ahora solo quedaba la acción. Javier sacó unas bridas de plástico del bolsillo de su uniforme y ató las manos y los pies de Alejandro, que seguía aturdido en el suelo. Tenemos poco tiempo, dijo Javier, su voz era un susurro apremiante. Sus padres no tardarán en preguntarse dónde está, mientras él arrastraba el cuerpo inconsciente de mi marido hacia un pequeño cuarto de mantenimiento cercano, yo me puse a trabajar. Me movía con una precisión helada, como si estuviera siguiendo un guión escrito por otra persona. Mi mente estaba clara. Mi corazón, en silencio. Primero, las joyas. Me quité el pesado collar de perlas que Isabel me había regalado. Lo dejé caer sobre la cubierta, cerca de la barandilla. Las perlas rodaron, dispersándose como lágrimas sólidas. Luego, me quité uno de los pendientes de diamantes y lo coloqué a unos pasos de distancia. Después, el zapato. Me quité uno de mis tacones altos y lo lancé con fuerza hacia un rincón oscuro, como si hubiera salido despedido durante un forcejeo violento. El bolso. Mi pequeño bolso de noche. Lo abrí y lo dejé caer al suelo, con el pintalabios y el móvil a medio salir. Como si se me hubiera caído en una lucha desesperada. Finalmente, el vestido. Con las uñas, rasgué una de las mangas de mi carísimo vestido de alta costura. El sonido de la tela desgarrándose fue extrañamente satisfactorio. Fue el sonido de mi antigua vida rompiéndose para siempre. Miré la escena que había creado. Parecía real. Parecía trágica. La historia silenciosa de una discusión de pareja que había acabado de la peor manera posible. Javier volvió. Asintió, aprobando mi trabajo. Ahora, usted, dijo, entregándome una bolsa de tela. En el baño de servicio del final del pasillo. Cambies. Rápido. Nadie la verá. Entré en el pequeño baño. Dentro, había un uniforme de camarera, una redecilla para el pelo y una peluca de pelo corto y oscuro. Me quité el vestido de diosa del mar. Lo miré por última vez, antes de hacerlo jirones y hundirlo en el fondo de una papelera. Me puse el uniforme. Me recogí el pelo y me coloqué la peluca. Me miré en el espejo agrietado. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Una mujer con la cara pálida, los ojos hundidos y una expresión vacía. Elena de la Torre había desaparecido. Javier me guió por pasillos de servicio que nunca había visto. Bajamos escaleras metálicas, cruzamos zonas que olían a comida y a desinfectante. Me llevó hasta un pequeño camarote en la zona más profunda y olvidada del barco. Es un camarote de reserva, explicó. No figura en la lista de pasajeros. Nadie sabe que existe. Quédese aquí. No salga por ningún motivo. Yo le traeré comida. Espere mi señal. Entré. La puerta se cerró detrás de mí. Estaba sola, en una habitación minúscula, sin ventanas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Poco después, a través del fino tabique, empecé a oír el caos. Primero, un grito agudo. Era Lucía. Dios mío. Las cosas de Elena. Luego, el lamento desgarrado de Isabel, mi niña. ¿Dónde está mi niña? Escuché la voz grave de Ricardo, tratando de imponer calma, hablando con el capitán.
Le oí decir que habíamos discutido. Que yo estaba alterada por un asunto de dinero. Estaba construyendo su coartada, la historia del suicidio de una esposa inestable. Pero entonces, en medio de sus lamentos fingidos, surgió una nueva nota. Una nota de pánico real. ¿Y Alejandro?, preguntó Isabel, su voz de repente teñida de una angustia genuina. ¿Dónde está Alejandro? Se hizo el silencio. Ellos tampoco encontraban a su hijo. Su plan perfecto se había roto. La presa había desaparecido, sí. Pero uno de los cazadores también. Desde aquel momento, Elena murió. La mujer que el mundo conocía se disolvió en la noche del Mediterráneo. Ahora, en esta pequeña y estrecha habitación, solo quedaba un fantasma con una promesa de venganza. Bienvenidos al canal Corazones de Millonarios. Si han escuchado hasta aquí, les pido que dejen un número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda seguir contando el final de esta historia de justicia y traición. Los 2 días siguientes que pasé en aquel camarote sin ventanas fueron una especie de limbo. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía el sonido sordo de los motores del barco y la voz de Javier, que venía a traerme comida y noticias. Me contó que la búsqueda oficial había terminado. Que la familia de la Torre había desembarcado en el puerto de Atenas, interpretando el papel de una familia rota por el dolor. Rota de verdad, pero no por las razones que todos pensaban. La desaparición de Alejandro era un cabo suelto que los estaba volviendo locos. Una noche, en medio de la oscuridad del puerto, abandoné el crucero. Oculta entre el personal de servicio que terminaba su turno. Javier me acompañó hasta un taxi. No nos dijimos mucho. Simplemente me puso una mano en el hombro. Cuídese, Elena, dijo. Y haga justicia. Tomé un avión a Madrid bajo un nombre falso. Aterricé en mi propia ciudad como una extraña. Me instalé en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio discreto. Durante días, no hice otra cosa que mirar por la ventana. Observar la vida de los demás, mientras intentaba entender qué hacer con la mía. O con lo que quedaba de ella. Sabía que no podía hacerlo sola. La grabación del broche era mi arma principal, pero necesitaba más. Necesitaba destruir no solo a Alejandro, sino a todo el castillo de naipes de la familia de la Torre. Solo había una persona en el mundo en la que podía confiar. El señor Ferrer. El abogado de mi padre. Un hombre mayor, de una honestidad intachable, que me conocía desde que era una niña. La reunión tuvo lugar en su despacho. Un lugar que olía a libros viejos y a confianza. Cuando me vio entrar, casi se le cae el alma a los pies. Pensaba que estaba viendo a un fantasma. Le conté todo. Desde el principio. Puse la grabación sobre su mesa de caoba. El señor Ferrer escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Dios mío, Elena, susurró. No sé qué decir. Pero era un hombre de acción. Lo primero es tu seguridad, dijo. Y lo segundo, es investigar. A fondo. Contrató a un equipo de investigadores privados. Los mejores. Y poco a poco, los secretos de la familia de la Torre empezaron a salir a la luz, como monstruos emergiendo de un pantano. El primer informe llegó una semana después. Estaba dedicado a Alejandro. Y confirmaba mis peores sospechas. Yo no era su primera esposa. Ni la segunda. Era la tercera. Su primera esposa, Laura, había fallecido 5 años atrás. Un accidente de coche. Frenos defectuosos. Alejandro, que iba en el asiento del copiloto, solo sufrió heridas leves.
heredó su pequeño patrimonio y una considerable póliza de seguro. La segunda, Ana, murió hace 2 años. Una caída mientras hacía senderismo en los picos de Europa. Resbaló, dijeron. Alejandro, que estaba con ella, fue el único testigo. De nuevo, heredó. Y de nuevo, cobró otro seguro de vida. 2 accidentes. 2 herencias. Demasiada casualidad. El informe de los investigadores nos llevó hasta una floristería en un barrio de Madrid. Allí trabajaba Carmen, la hermana pequeña de Laura. Una mujer con fuego en la mirada, que nunca se creyó la historia del accidente. Ese hombre mató a mi hermana, nos dijo, con la voz llena de una rabia contenida durante años. Pero nadie me quiso escuchar. No tenía pruebas. Ahora, las tenía. El segundo informe se centró en Ricardo, el patriarca. Y destapó otra historia sucia. Hacía años, había llevado a la quiebra a uno de sus socios más antiguos con una maniobra fraudulenta. Aquel hombre, arruinado y humillado, se había quitado la vida. Dejó atrás a un hijo. Un hijo que, casualmente, era el prometido de Lucía, la hija de Ricardo. Se llamaba Mateo. Todo encajó. Mateo no estaba con Lucía por amor. Estaba allí por venganza. Ya no era solo mi guerra. Me di cuenta de que éramos un pequeño ejército de fantasmas. Carmen, Mateo y yo. 3 personas de mundos diferentes, unidas por el mismo dolor y el mismo enemigo. La alianza no se forjó por casualidad en un crucero. Nació del eco de viejas tragedias, de los susurros de los muertos que por fin iban a tener justicia. Nuestra venganza no sería un golpe rápido y ruidoso. Sería como el agua que se filtra lentamente en los cimientos de una casa hasta que se derrumba por su propio peso. Decidimos no atacar su dinero, sino su mente. Destruiríamos la confianza que los unía, que ya era frágil como el cristal. El primer movimiento fue para Isabel. Con la ayuda de un contacto del señor Ferrer, creamos un informe médico. Un informe impecable, con el sello de una clínica prestigiosa. Era falso, por supuesto. Pero parecía absolutamente real. Diagnosticaba a Isabel con un cáncer de páncreas. Etapa final. Pronóstico, menos de 6 meses de vida. Hicimos que el informe llegara a la casa de forma anónima, metido en un sobre sin remitente. Mateo, que seguía interpretando su papel de yerno perfecto, nos contó el resultado. Isabel lo encontró. Y la casa se convirtió en un infierno. Nos relató cómo ella gritaba, acusando a Ricardo de ocultarle la enfermedad. «¿Queréis que me muera para quedaros con todo?», chillaba fuera de sí. El miedo a la muerte y la avaricia la consumieron. La duda se instaló en su corazón como un veneno. El segundo movimiento fue para Ricardo. El patriarca. El hombre que se creía intocable. Desde un teléfono prepago, le enviamos un mensaje. Adjuntamos una foto. Una foto borrosa, mal iluminada, de Alejandro atado a una silla en un lugar desconocido. Era la foto que Javier le había hecho en el almacén del barco. El mensaje era breve y directo. Exigía un rescate millonario por la vida de su hijo. Y una advertencia, ni una palabra a la policía. Sabíamos que Ricardo, un hombre paranoico y acostumbrado a tener enemigos, no pensaría en un secuestro común. Mateo nos confirmó su reacción. Se obsesionó. Culpó a sus rivales en los negocios. Sospechó de sus socios. Llegó a interrogar a su propia hija, Lucía, preguntándole si Mateo tenía algo que ver. Creía que todo era una conspiración para arruinarlo, para destruir el apellido de la Torre. Solo había una persona en el mundo en la que podía confiar. El señor Ferrer. El abogado de mi padre. Un hombre mayor, de una honestidad intachable,
que me conocía desde que era una niña. La reunión tuvo lugar en su despacho. Un lugar que olía a libros viejos y a confianza. Cuando me vio entrar, casi se le cae el alma a los pies. Pensaba que estaba viendo a un fantasma. Le conté todo. Desde el principio. Puse la grabación sobre su mesa de caoba. El señor Ferrer escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Dios mío, Elena, susurró. No sé qué decir. Pero era un hombre de acción. Lo primero es tu seguridad, dijo. Y lo segundo, es investigar. A fondo. Contrató a un equipo de investigadores privados. Los mejores. Y poco a poco, los secretos de la familia de la Torre empezaron a salir a la luz, como monstruos emergiendo de un pantano. El primer informe llegó una semana después. Estaba dedicado a Alejandro. Y confirmaba mis peores sospechas. Yo no era su primera esposa. Ni la segunda. Era la tercera. Su primera esposa, Laura, había fallecido 5 años atrás. Un accidente de coche. Frenos defectuosos. Alejandro, que iba en el asiento del copiloto, solo sufrió heridas leves. Heredó su pequeño patrimonio y una considerable póliza de seguro. La segunda, Ana, murió hace 2 años. Una caída mientras hacía senderismo en los picos de Europa. Resbaló, dijeron. Alejandro, que estaba con ella, fue el único testigo. De nuevo, heredó. Y de nuevo, cobró otro seguro de vida. 2 accidentes. 2 herencias. Demasiada casualidad. El informe de los investigadores nos llevó hasta una floristería en un barrio de Madrid. Allí trabajaba Carmen, la hermana pequeña de Laura. Una mujer con fuego en la mirada, que nunca se creyó la historia del accidente. Ese hombre mató a mi hermana, nos dijo, con la voz llena de una rabia contenida durante años. Pero nadie me quiso escuchar. No tenía pruebas. Ahora, las tenía. El segundo informe se centró en Ricardo, el patriarca. Y destapó otra historia sucia. Hacía años, había llevado a la quiebra a uno de sus socios más antiguos con una maniobra fraudulenta. Aquel hombre, arruinado y humillado, se había quitado la vida. Dejó atrás a un hijo. Un hijo que, casualmente, era el prometido de Lucía, la hija de Ricardo. Se llamaba Mateo. Todo encajó. Mateo no estaba con Lucía por amor. Estaba allí por venganza. Ya no era solo mi guerra. Me di cuenta de que éramos un pequeño ejército de fantasmas. Carmen, Mateo y yo. 3 personas de mundos diferentes, unidas por el mismo dolor y el mismo enemigo. La alianza no se forjó por casualidad en un crucero. Nació del eco de viejas tragedias, de los susurros de los muertos que por fin iban a tener justicia. Nuestra venganza no sería un golpe rápido y ruidoso. Sería como el agua que se filtra lentamente en los cimientos de una casa hasta que se derrumba por su propio peso. Decidimos no atacar su dinero, sino su mente. Destruiríamos la confianza que los unía, que ya era frágil como el cristal. El primer movimiento fue para Isabel. Con la ayuda de un contacto del señor Ferrer, creamos un informe médico. Un informe impecable, con el sello de una clínica prestigiosa. Era falso, por supuesto. Pero parecía absolutamente real. Diagnosticaba a Isabel con un cáncer de páncreas. Etapa final. Pronóstico, menos de 6 meses de vida. Hicimos que el informe llegara a la casa de forma anónima, metido en un sobre sin remitente. Mateo, que seguía interpretando su papel de yerno perfecto, nos contó el resultado. Isabel lo encontró. Y la casa se convirtió en un infierno.
Nos relató cómo ella gritaba, acusando a Ricardo de ocultarle la enfermedad. «¿Queréis que me muera para quedaros con todo?», chillaba fuera de sí. El miedo a la muerte y la avaricia la consumieron. La duda se instaló en su corazón como un veneno. El segundo movimiento fue para Ricardo. El patriarca. El hombre que se creía intocable. Desde un teléfono prepago, le enviamos un mensaje. Adjuntamos una foto. Una foto borrosa, mal iluminada, de Alejandro atado a una silla en un lugar desconocido. Era la foto que Javier le había hecho en el almacén del barco. El mensaje era breve y directo. Exigía un rescate millonario por la vida de su hijo. Y una advertencia, ni una palabra a la policía. Sabíamos que Ricardo, un hombre paranoico y acostumbrado a tener enemigos, no pensaría en un secuestro común. Mateo nos confirmó su reacción. Se obsesionó. Culpó a sus rivales en los negocios. Sospechó de sus socios. Llegó a interrogar a su propia hija, Lucía, preguntándole si Mateo tenía algo que ver. Creía que todo era una conspiración para arruinarlo, para destruir el apellido de la Torre. En pocas semanas, la fortaleza de su familia empezó a mostrar grietas por todas partes. Isabel, aterrorizada por la enfermedad y convencida de que su marido la traicionaba. Ricardo, consumido por la desaparición de su heredero y la paranoia de que su imperio se desmoronaba. Ya no eran un equipo de cazadores. Eran un grupo de extraños asustados, encerrados en la misma jaula, mirándose unos a otros con desconfianza. Su alianza, construida sobre la codicia y la mentira, se estaba pudriendo desde dentro. Nosotros solo tuvimos que sentarnos a observar. La venganza, aprendí, no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se cocina a fuego muy lento. Y la noche de la gala anual de la Fundación de la Torre, era la noche en que yo serviría el banquete. Ricardo, desesperado por limpiar la imagen de su familia tras la doble tragedia de mi muerte y la misteriosa desaparición de su hijo, había organizado el evento benéfico más grande del año. El salón del Hotel Palace de Madrid brillaba con una luz falsa, la luz de los candelabros de cristal reflejada en las joyas de la alta sociedad. Hombres con smokines impecables y mujeres con vestidos de seda sonreían, bebían champán y murmuraban sobre la terrible mala suerte que había caído sobre los de la Torre. Hipócritas. Todos ellos. Yo observaba la escena desde un coche aparcado al otro lado de la plaza. A mi lado, el señor Ferrer me puso una mano tranquilizadora en el brazo. Mateo y Carmen estaban dentro, mezclados entre los invitados, esperando la señal. El momento culminante de la noche era el discurso del anfitrión. Ricardo subió al estrado. Las luces bajaron. Se hizo el silencio. Parecía más viejo, más delgado. La paranoia y la incertidumbre lo habían consumido. Pero al agarrar el micrófono, su voz sonó tan potente y segura como siempre. Empezó a hablar. Habló de resiliencia. De la importancia de la familia en los momentos difíciles. Habló del legado. Del honor. De los valores que debemos dejar a nuestros hijos. Escucharlo era una náusea. Hablaba de valores un hombre que no tenía ninguno. Hablaba de legado un hombre cuyo único legado era la ruina y la muerte. Esa fue mi señal. Cuando él hizo una pausa dramática, justo antes de anunciar la gran donación de la noche, las enormes puertas de roble del salón se abrieron de par en par. Y entré yo. No llevaba un vestido de gala. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro. Mi pelo, ahora corto, enmarcaba un rostro que ya no era el de una niña asustada. Caminé despacio, con la cabeza alta, por el pasillo central que se abrió a mi paso entre los invitados. El silencio fue absoluto. Un silencio tan denso que se podía cortar. Oí copas cayendo al suelo. Jadeos de sorpresa. El murmullo se convirtió en un zumbido.
¿Es ella? Imposible. Elena. Vi la cara de Ricardo. Estaba en el escenario, petrificado. Su boca, entreabierta. El color desapareció de su rostro. Vio a un fantasma. Vio el final de su mundo. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué opinan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo distinto en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada uno de ellos. Si esta historia les ha hecho reflexionar o les ha conmovido de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con esa persona que saben que también la sentirá y por supuesto, suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos secretos que aguardan. Nos encontraremos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás, la próxima vez, el corazón millonario sea el de ustedes.